La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Antiguo Testamento estamos estudiando el libro de Daniel, del capítulo 11 en adelante. ¿Quién me ayuda y fortalece del mismo modo que yo le ayudé a él el año primero de Darío el Medo? Pero ahora voy a revelarte la verdad. Mira, en Persia habrá 3 reyes, mas el cuarto tendrá más riqueza que todo ello. Y cuando se sienta fuerte con su riqueza, pondrá todo en movimiento contra el reino de Grecia. Pero allí se levantará un rey valeroso que dominará un gran imperio y obrará a su antojo. Apenas se haya afirmado su reino, será destrozado, repartido a los 4 vientos del cielo, aunque no entre sus descendientes. No será el mismo poderío que él había establecido, sino que su reino le será arrancado y pasará a otro. El rey del sur se hará poderoso, uno de sus jefes se hará fuerte contra él, tendrá un imperio mayor que el suyo. Algunos años después se volverá aliado a la hija del rey del sur, vendrá donde el rey del norte en cumplimiento de un convenio, pero perderá su autoridad y no dejará descendencia, pues será muerta, ella y sus acompañantes, así como su hijo y su marido. Entonces se alzará en su lugar un brote de sus raíces que vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Tendrá la victoria en su guerra y se hará dueño de su mismo Dios, su estatua y sus objetos de plata y oro. Este será el botín que se llevará a Egipto y durante algunos años se quedará lejos del rey del norte. Este entrará en el reino del sur y luego regresará a su país. Su hijo se preparará para la guerra y reunirá una gran cantidad de tropas. Unos de ellos vendrá como río que se desborda y pasará, luego se dará vuelta y seguirá combatiendo hasta su fortaleza. Entonces el rey del sur, enfurecido, saldrá a combatir contra el rey del norte, movilizará muchas tropas y la muchedumbre adversa caerá en su mano, quedando deshecha. Entonces se pondrán orgullosos y aplastará muchos miles de hombres, pero su fuerza no durará. El rey del norte volverá a la carga después de movilizar un ejército más numeroso que el primero, y al cabo de algunos años vendrá con un gran ejército y pertrecho abundante. Entonces muchos se levantarán contra el rey del sur y los violentos de tu pueblo se alzarán contra él, confiado en su visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, se levantará trinchera y se apoderará de una ciudad fortificada. El rey del sur no podrá resistirle, él y la tropa escogida de su pueblo. El que avanza contra él lo tratará a su antojo, sin que nadie pueda resistirse se establecerá en la tierra santa, llevando la destrucción en sus manos. Concebirá el proyecto de dominar a todo el reino. Luego hará un pacto con él, dándole una de sus hijas con el fin de destruirlo, pero no lo logrará y esto no resultará. Entonces se volverá contra la isla y se apoderará de buen número de ellas, pero un jefe lo atajará y lo humillará sin que él pueda vengarse.
luego se volverá contra la fortaleza de su propio país, pero tropezará, caerá y no se levantará más. En su lugar se levantará otro que mandará un cobrador contra la gloria del reino, pero éste será derribado en pocos días sin alma ni combate. En lugar de éste se levantará un hombre despreciable a quien no se dará la dignidad real, sino que se entrometerá en forma imprevista y se apoderará del reino a fuerza de intriga. La fuerza enemiga serán completamente derrotada y aniquilada por él, lo mismo que un príncipe de la alianza. Obrará con engaño, aprovechando la alianza hecha con él, y con poca gente se hará fuerte. Este invadirá la provincia más rica y hará lo que no hicieron ni su padre ni sus abuelos. Distribuirá entre sus amigos despojos, botín, riquezas y urdirá sus planes contra la fortaleza, pero solo hasta cierto tiempo. Reafirmará su fuerza y su valor marchando contra el rey del sur. Este se prepara a la guerra con un ejército grande y poderoso, pero no podrá resistirle, pues se tomarán consideraciones en su contra. Lo que comían de su mesa lo quebrantarán, sus tropas se desvanecerán y muchos caerán muertos a espada. En cuanto a los dos reyes, no pensarán más que en hacerse daño, y aun sentados a la misma mesa tratarán de engañarse, pero nada lograrán, pues habrá todavía un plazo antes del momento fijado. El rey del norte volverá a su país con mucha riqueza, urdiendo planes contra la alianza santa. Obrará contra ella y luego regresará a su país. A su tiempo volverá contra el sur, pero esta segunda vez las cosas no saldrán como la primera. Vendrán contra él las naves de los Quitín, y tendrá que resistir de su propósito, pero desahogará su furor contra las alianzas santas y nuevamente favorecerá a los desertores de la Santa Alianza. Mandará parte de su fuerza a profanar el santuario fortaleza, suprimirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí el abominable ídolo del devastador. Corromperá con halago a los violadores de la alianza, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme. Lo más inteligente del pueblo señarán a muchos, pero caerán a espada o serán quemados, desterrados o despojados de sus bienes durante algún tiempo. Y cuando caigan recibirán algún socorro, pero muchos se unirán a ellos traidoramente. Entre los entendidos algunos caerán, y estos serán para acrisolar, purificar y blanquear a los demás hasta el tiempo fijado que llegará a su hora. El rey obrará caprichosamente, se engreirá y se exaltarán por encima de todos los dioses y dirá insolencia inaudita contra el Dios de los dioses. Prosperará hasta que se colme la ira, porque lo que está ordenando se cumplirá. No hará caso de los dioses de su padre, no se cuidará del Dios favorito de las mujeres, ni de ningún otro Dios, solo a sí mismo se exaltará por encima de todo.
En lugar de ello, venerará al Dios de la fortaleza, honrará con oro, plata, piedra preciosa y joya a un Dios que su padre no conocieron. Atacará a la fortaleza confiado en su Dios extranjero, a los que los adoren, los colmará de honores, dándoles mandos sobre muchos y repartiendo la tierra como recompensa. Al acercarse el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará a él, el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y numerosas naves, entrará en su tierra, la invadirá y las atravesará. Vendrá a la tierra santa, donde muchos caerán, solamente escaparán los pueblos de Edom, Moab y los jefes de los amonitas. Extenderá su mano sobre varios países, incluso Egipto, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto, Libia y etíopes se le unirán. Pero noticia llegada del oriente y del norte lo preocuparán y saldrá enfurecido con ánimo de exterminar y destruir a mucho. Levantará la tienda de campaña de su campamento entre el mar y el santo cerro del país hermoso. Entonces llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Entonces será salvado todo aquello que estén inscrito en el libro. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán. Uno para la vida eterna, otro para el horror y la vergüenza eterna. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá, la maldad irá aumentando. Yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban de pie y una y otra vez del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de hilo que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán estas cosas asombrosas? Y oí la respuesta del hombre vestido de lino que estaba río arriba. Levantó la mano al cielo y juro por aquel que vive eternamente. Levanto la mano al cielo y juro por aquel que vive eternamente. Todo se cumplirá dentro de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando el pueblo santo sea totalmente aplastado y sin fuerza, entonces se cumplirán estas cosas. Yo oí, pero no comprendí. Luego dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dijo: anda, Daniel, porque esta palabra está cerrada y sellada hasta el fin del tiempo fijado. Muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ninguno de ellos comprenderá nada. Solo los entendidos comprenderán. Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo del devastador, serán 1290 días. Dichoso el que sepa esperar
y alcance 1035 días, y tú ve hasta tu fin. Descansará y después te levantará para recibir tu premio al final de los tiempos. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquía, muy bella, temerosa de Dios. Su padre era justo y había educado a sus hijos según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico, tenía un jardín justo a su casa, y los judíos acudían donde él porque gozaba de gran estima entre todos. Aquel año había sido nombrado jueces 2 ancianos escogidos entre el pueblo. En ellos se verificó lo que dijo el Señor: la corrupción ha salido de Babilonia, de los ancianos que hacían de jueces y que parecían guiar al pueblo. Estos 2 ancianos venían a menudo a casa de Joaquín, y todo lo que tenían algunos pleitos se dirigían a ellos. Cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado, Susana iba a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos que la veían ir y pasear todos los días empezaron a desearla. Perdieron la cabeza, dejando de mirar al cielo y olvidando su justo juicio. Los 2 estaban apasionados de ella, pero sin manifestarse el uno del otro su pasión, porque tenían vergüenza de descubrir el deseo que tenían de pecar con ella, y trataban afanosamente de verla todos los días. Un día, después de decidirse mutuamente, vamos a casa porque es hora de comer, salieron y se fueron cada uno por su lado. Pero ambos volvieron sobre su paso y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Entonces se preguntaron el uno al otro el motivo. Se confesaron su pasión y decidieron buscar el momento en que supieran sorprender a Susana a sola. Mientras estaba esperando la ocasión favorable, Susana entró un día en el jardín, cuando los días anteriores, acompañada solamente de las sirvientas jóvenes, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie excepto los 2 ancianos que estaban espiando escondidos. Susana dijo a su criada: tráiganme jabón y perfume y cierren la puerta del jardín para poder bañarme. Ellas obedecieron, cerraron la puerta del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido. No sabían que los ancianos estaban escondidos. En cuanto salieron la sirvienta, los 2 ancianos se levantaron y fueron corriendo donde ella y le dijeron: la puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros estamos llenos de pasión por ti. Consigue y entrégate a nosotros. Consciente. Si no lo hace, juraremos que un joven estaba contigo y que por eso había despedido a tu criada. Susana exclamó gimiendo: me encuentro sitiada por todo lado. Si consiento es como morir, si no consiento no me libraré de la mano de ustedes. Pero prefiero caer en mano de ustedes sin pecar antes que pecar delante del Señor. Y Susana se puso a gritar muy fuertemente. Los 2 ancianos gritaron también contra ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír esto, gritó en el jardín. La gente de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué pasaba. Y cuando los ancianos contaron su historia, los sirvientes se sintieron muy avergonzados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante.
A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los dos ancianos llenos de pensamiento perverso contra Susana para hacerla condenar a muerte y dijeron en presencia del pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Hilquía, la esposa de Joaquín. La mandaron a buscar y ella compadeció acompañada de su padre, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era muy fina y de gran belleza, tenía puesto el velo, pero aquellos miserables ordenaron quitárselo para saciarse de su hermosura. Todos los suyos lloraban y también todos los que la veían. Los dos ancianos, levantándose de en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella levantó llorando los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: mientras nosotros paseábamos solo por el jardín, entró ésta con dos criados, cerró la puerta y despidió a la criada. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y pecó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta maldad, fuimos corriendo hacia ellos. Los pillamos juntos, pero a él no lo pudimos atrapar porque era más forzudo que nosotros y abriendo la puerta se escapó. Entonces la apresamos y le preguntamos quién era ese joven y no quiso decirnos. Somos testigos de todo esto. La asamblea lo creyó, ya que era anciano y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Entonces Susana exclamó con voz fuerte: oh Dios eterno, que conoce los secretos, que todo lo sabe antes que suceda. Tú sabes que esto me han levantado un falso testimonio. Mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra mí. El Señor escuchó su voz y cuando la llevaban a la muerte, Dios despertó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la muerte de esta. Todo el pueblo se volvió a él y le dijo: ¿qué significa todo eso que has dicho? Él, de pie en medio de ellos, respondió: tan torpes son, hijos de Israel, que condenan sin averiguación y sin evidencia a una hija de nuestro pueblo. Vuelvan al tribunal, porque el testimonio que estos han levantado contra ella es falso. Todo el pueblo se apuró en volver allá y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte con nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos. Daniel le dijo entonces: sepárenlos lejos unos de otros y yo lo interrogaré. Una vez que los separaron, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en la maldad, ahora vas a pagar los crímenes de tu vida pasada. Tú dictabas sentencia injusta, condenaba a los inocentes y absorbía a los culpables, cual el Señor ha dicho: no hará morir al inocente justo. Así pues, si tú lo has visto, dinos debajo de qué árbol lo viste entretenerse junto. Respondió él: bajo una acacia. Y Daniel contestó: verdaderamente te ha condenado con esta mentira, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por medio. Después se
Después que despidió a este, Daniel mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán, no de Judá, a la hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón. Así trataban a las mujeres de Israel y ella por miedo condescendían con ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la maldad de ustedes. Dime ahora, ¿debajo de qué árbol lo sorprendiste junto? Él respondió: bajo una encina. Dijo Daniel: tú también has mentido para mal tuyo. El ángel del Señor ya está esperando espada en mano para partirte por el medio y acabar con ustedes. Entonces toda la asamblea exclamó en alta voz, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos que Daniel convenció de falso testimonio por sus propias declaraciones. Le dieron muerte para cumplir la ley de Moisés y ese día se salvó una vida inocente. Hilquía y su esposa dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido y todos sus parientes, por el hecho de que nada indigno se había hallado en ella, y desde aquel día en adelante Daniel fue grande ante los ojos del pueblo. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. El rey también lo adoraba y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio, Daniel adoraba a su Dios. Le dijo el rey: ¿por qué no adora a Bel? Él respondió: porque yo no venero a ídolo hecho por mano de hombre, sino solo al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre todo viviente. El rey le dijo: ¿crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír y dijo: no te engañes, rey, ese ídolo por dentro es de barro y por fuera de cobre, y no ha comido nada. Al escucharlo, el rey se enojó, mandó llamar a su sacerdote y le dijo: si no me dicen quién es el que come por todo ese dinero, morirán. Pero si demuestran que el que lo come es Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey: que se haga como has dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños. El rey se dirigió pues con Daniel al templo de Bel, y los sacerdotes de Bel le dijeron: nosotros vamos a salir de aquí. Tu rey manda poner la comida y el vino preparado, luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelva, encuentra que Bel no se ha comido todo, moriremos. En caso contrario, morirá Daniel, que no has calumniado. Ellos estaban tranquilos porque se había hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por ahí penetraban siempre y venían a comerse la ofrenda. En cuanto salieron y el rey mandó poner la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajesen ceniza y la desparramaron por todo el suelo del templo sin más testigo que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche
como se era costumbre de ellos, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey se levantó muy temprano y Daniel también. El rey preguntó a Daniel, ¿está intactos los sellos? Intactos, respondió él. En cuanto abrieron la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz, Grande eres, Bel, y en ti no hay engaño. Daniel se puso a reír y deteniendo al rey para que no pasara más adentro, le dijo, mira el pavimento y observa de quién son esas pisadas. Veo huella de hombre y de mujeres y niños, dijo el rey. Se enojó muchísimo y mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces las puertas secretas por las que entraban a apoderarse de lo que había en la mesa. Entonces el rey mandó matarlo a todo y entregó Bel a Daniel, que lo destruyó justamente con su templo. Daniel entonces se enfrenta con el dragón. Había también un gran dragón que los habitantes veneraban y dijo el rey a Daniel, al menos de este no dirán que es de bronce, mira, está vivo y come y bebe. No negará que es un Dios viviente. Adóralo pues, respondió Daniel. Yo adoro al Dios, a mi Dios, al Señor, porque Él es un Dios vivo. Dame autorización y yo mataré a ese dragón sin espada ni palo. El rey le dijo, puede hacerlo. Entonces Daniel tomó resina, grasa y pelo y lo cosió junto, hizo una bolsa y la metió en el hocico de la serpiente que reventó en cuanto la tragó. Y Daniel dijo, ¿esto es lo que ustedes adoran? Al enterarse los babilonios de esto, se indignaron y se amotinaron contra el rey, diciendo, el rey se ha hecho judío, destruyó a Abel, mató a la serpiente y suprimió a los sacerdotes. Se presentaron luego al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a todos los tuyos. Entonces el rey, al verse en peligro por su violencia, se vio obligado a entregarle a Daniel. Ellos lo echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. En ese foso había 7 leones, a los que daban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas, pero entonces no le dieron nada con el fin de que devorara a Daniel. Vivía en ese tiempo en Judea el profeta Abacú. Este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Abacú, lleva la comida que preparaste a Babilonia para Daniel, que está en el foso de los leones. Abacú dijo, Señor, jamás he visto Babilonia y no sé dónde está el foso de los leones, pero el ángel del Señor lo tomó por la cabeza y llevándolo de los cabellos, lo puso en Babilonia, junto al foso, con la rapidez de un espíritu. Abacú gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que te mandó Dios. Daniel exclamó, oh Dios, te acordaste de mí y no has desamparado a los que te aman. Luego se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor llevaba a Abacú al lugar en que estaba primero.
El séptimo día vino el rey a llorar a Daniel, se acercó al foso, miró y vio a Daniel sentado allí. Entonces gritó con entusiasmo: Grande eres tú, Señor Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Y mandó sacar del foso a Daniel y arrojar allí a los que buscaban su muerte, que en su presencia fueron devorados al instante. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios habla a nuestros corazones. No importa dónde estemos, la gloria de Dios llega hasta nosotros. Abacú, profeta que habíamos estudiado anteriormente, que le hablaba a su pueblo, le prepara un guiso a la gente que está trabajando, pero el ángel del Señor automáticamente lo traslada donde Daniel y le llevan el guiso a Daniel. Los leones no se comen a Daniel porque Daniel está en justificación de decir que ama a un Dios que es vivo, y Dios quiere también demostrarle al rey que él existe. El rey está empecinado y toda su gente de no creer que Él es Dios y que Él es grande. De ahí que el profeta Daniel, en su libro de 14 títulos, en todo el proceso que él vivió en el destierro, nos muestra que Dios se le hace presente en visiones, le habla directamente y le manda a decirle al pueblo. Pero Daniel especifica más las visiones que ve sobre la destrucción del mundo. Te invito a leer el libro de Daniel, capítulo por capítulo. Esa historia de Susana, que está muy interesante, que ayer, hoy y siempre se ha visto que se venden los jueces y que se va por la mejor parte. No solamente que la palabra de Dios es eterna, que es la base fundamental de la vida, sino que hay que estudiarla, hay que leerla para educarnos, para culturalizarnos, para enriquecer nuestra superación espiritual y para darnos cuenta por qué razón Jesucristo vino al mundo y es Hijo de Dios único y verdadero y tiene para nosotros el plan de salvación.